América Latina repudia el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Los presidentes de izquierda brindan el apoyo al mandatario López Obrador, mientras que Estados Unidos guarda silencio. La OEA llama a reunión de Consejo Permanente, mientras que presentan en el Mercosur solicitud para suspender a Ecuador. Los gobiernos de América Latina rechazaron la incursión de autoridades de Ecuador en la Embajada de México en este país para arrestar al expresidente ecuatoriano Jorge Glass. Tras el ingreso por la fuerza de la policía ecuatoriana a la embajada el viernes en la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la suspensión de las relaciones bilaterales con el país suramericano. Glass, investigado por corrupción, permanecía en la sede diplomática mexicana en Quito desde que pidió asilo en diciembre, una petición que fue otorgada por México más temprano el pasado viernes. Imágenes en redes sociales mostraban el traslado de Glass de una unidad de flagrancia en la que permanecía en Quito y posteriormente se le veía subiendo a un avión militar en medio de una fuerte presencia militar. Maduro de Venezuela fijó su postura. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó este sábado de acto fascista la irrupción policial en la Embajada de México en Quito. Venezuela alza su voz contundentemente para rechazar este acto fascista contra el derecho internacional y expresa su plena y absoluta solidaridad al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, indicó el líder chavista a través de X. Este comentario se dio a conocer minutos después de que el gobierno venezolano publicara un comunicado en el que repudió la excesiva falta de pudor y sentido común por parte de las autoridades ecuatorianas. Es un acto de barbarie, algo nunca visto en América Latina. El gobierno de derecha pro-yanqui de Ecuador violó brutalmente el derecho internacional, asaltando la Embajada de México en Ecuador y secuestrando a un asilo político, así reconocido por el gobierno mexicano, subrayó Maduro. Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó en sus redes sociales que lo sucedido es un acto intolerable para la comunidad internacional. En sus palabras, eso es una violación a la soberanía de México y al derecho internacional. El asalto a la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador con el objetivo de secuestrar al expresidente Jorge Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo, escribió. Dijo, nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente. Por su parte, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, subrayó que se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivo los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente. Colombia respeta el derecho universal al asilo político. Toda mi solidaridad al personal diplomático de México en Quito, escribió el presidente en la red social X. Mientras que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó como inaceptable la violación de la Embajada de México en Quito. Toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito debe respetarse por todas las convenciones de Viena sobre la relación diplomática, que es un componente esencial del derecho internacional, aseveró el mandatario. Lula de Brasil se sumó a las críticas por el asalto a la embajada. A través de sus redes sociales, el presidente escribió: toda mi solidaridad para el presidente y amigo Andrés Manuel López Obrador, comunicó el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a través de X. Desde Bolivia, el presidente Luis Arce calificó lo ocurrido como la violación de normas internacionales y la afectación a la hermandad y convivencia pacífica entre los pueblos de América Latina y el Caribe. El Estado plurinacional de Bolivia, respetuoso de las normas que rigen las relaciones diplomáticas, condena energéticamente la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de los Estados Unidos mexicanos en la República del Ecuador, hecho que no tiene precedentes en la historia del derecho internacional, subrayó. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay dijo: el Paraguay observa con profunda preocupación los últimos hechos acontecidos en la Embajada de México en Ecuador, llama a la reflexión a las partes y al respeto irrestricto del derecho internacional, señalaron desde el Ministerio de Exteriores. Argentina también condenó el asalto.
Argentina se une a los países de la región en la condena de lo sucedido en la Embajada de México en Ecuador, consignó en un comunicado el Ministerio Argentino de Relaciones Exteriores. El ejecutivo que preside Javier Milei hizo un llamado a que se respete la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y se reivindicó como Estado parte de este instrumento internacional, por lo que ha otorgado asilo diplomático a opositores venezolanos, mientras que se encuentran a la espera de obtener los correspondientes salvoconductos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El ALBA calificó de gravísima la situación. Desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, declararon al respecto de la situación gravísima falta la del gobierno de Ecuador, del orden internacional basado en reglas al orden internacional basado en sus propias reglas, expresó el secretario general de la organización, Jorge Arreaza. El presidente López Obrador agradeció el respaldo de diversos presidentes y organizaciones. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador agradeció este sábado la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Respetamos al pueblo hermano de ese país y a nuestros connacionales le pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación. Estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria. No están solos, han dado muestra de dignidad y decoro, como quedó de manifiesto con actitud de Raquel Serur, nuestra embajadora, y de Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, está conduciendo de manera profesional y eficaz este penoso asunto, ha expresado el jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta de X. La OEA sacó un comunicado live solo rechazando la situación, mientras la condena es unánime entre los países. La Organización de Estados Americanos propuso poner en marcha una reunión de su Consejo Permanente, con el objetivo de debatir la incursión de autoridades de Ecuador en la Embajada de México en ese país para arrestar al expresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien gozaba de asilo político. La Secretaría General de la OEA hace un llamado al diálogo entre las partes para resolver sus diferencias, aseveró el organismo multilateral en un comunicado. Estima necesaria una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema y en base a los principios consagrados en el derecho internacional como el respeto a la soberanía y estricto cumplimiento de los tratados internacionales, entre ellos los que garantizan el derecho de asilo, añadió. En el Mercosur ya se solicitó suspender a Ecuador como Estado asociado. El Bloque Unión por la Patria del Parlamento del Mercosur anunció que presentará una solicitud para suspender a Ecuador como Estado asociado del Mercado Común del Sur. Los estados partes del bloque son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, y como estados asociados están Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Esta solicitud será presentada en la próxima sección ordinaria del Mercosur el próximo 29 de abril, según el comunicado de esa organización. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.